Tejiendo justicia. Tejiendo igualdad. Tejiendo identidad. El Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija, CIMCAT, presenta el programa radial alternativo Ñañope Yande Ñe, tejiendo nuestra palabra. Desde el saber de nuestras abuelas. CIMCAT, democratizando el derecho a la comunicación por el acceso a la justicia plural en clave de género, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de Fundación Construir, Fundación Unir, AESUNCAMI y Visión Mundial en coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos. Bien, muy buenas tardes, estimadas hermanas, hermanos de las diferentes comunidades que nos escuchan y nos ven a través de esta página. Un saludo cordial a todas aquellas personas de las comunidades del área rural y también a los radioescuchas, ¿no?, de Radio Yacuiba. Bueno, aquí estamos en este día, 1 de diciembre, último mes del año 2020. Estamos con el programa Ñañope Yande Ñe, como siempre, todos los martes, ¿no? Entonces, darle la bienvenida a ustedes, también a mi compañera Milena. ¿Cómo estás, Milena? Muy buenas tardes, Mariela. Muy buenas tardes a todos. Un orgullo nuevamente estar con ustedes hoy en el programa Ñañope Yande Ñe. Realmente tenemos muchas cosas que informar, actividades que se están realizando ahí dentro de las oficinas de la APG. Como dice usted, ¿no? Ya también este año, un año absolutamente cosas buenas, pero más aún porque realmente esperemos que el año venidero sea mejor para todos nosotros. También el agradecer a todos los oyentes, a todos los que nos siguen en la página y a las 22 comunidades que nos están viendo. Mariela, algo más que decir, hoy ahorita vamos con el temita musical para poder empezar nuestro programa Ñañope Yande Ñe. Así es, Milena, ¿no? Hay mucho, yo creo, por compartir este día y vamos a empezar con un tema musical. El cantar de las charatas me hace recordar a mi ranchito y mi mamá y allá en el Tucán. Recuerdo catre de tiempo donde dormía y los cueritos de ovejas que yo tenía. Ya ni los horcones quedan de la ramada donde mateaba mi vieja por las mañanas. Ya me voy chacareando para no penar. Sirvan vino para el trigo, me quiero matar. Que se venga la otrita nomás. Andando sola en los montes yo escucho un tropel, seguro que mi caballo queriendo volver. Al aliso puedo verla en algún lugar, poniendo trampas los ojos no puedo olvidar.
agüita del Pilcomayo yo quiero tomar. Se me ha secado la garganta de tanto comer. Ya me voy chacareando para no penar. Sirvan vino para el trigo, me quiero manchar. Qué bonito tema que estamos escuchando. Bueno, ese tema está dedicado a la comunidad de Coimaguazu, va de parte de doña Ismelda Santos, para todos los comunarios de Coimaguazu, ¿no? Eso queda en el predio Laguna Chica. Vaya el saludo cordial para ellos, en un día tan bonito, tan fresco, ¿no? Entonces, también comentarles que las mujeres de la comunidad de Coimaguazu hoy se encuentran en nuestras oficinas porque están pasando un taller de muchos beneficios para ellas, ¿no? Es un taller de psicodrama que están pasando para cuidarnos un poco, para el tema de relajación. Como mujeres a veces estamos muy estresadas con los trabajos, del cuidado, de tantas cosas que tienen que hacer dentro de la comunidad, dentro de su organización. Entonces también hay un espacio para que ellas puedan capacitarse, puedan recibir conocimiento, cómo relajarse, ¿no? Entonces, vamos a ir pasando ese taller de a poquito, vamos a mostrar cómo se está realizando. Y luego también vamos a comentar dentro del programa nuestras actividades como directorio zonal, diferentes actividades que se han venido desarrollando durante la semana. Ha habido asambleas zonales, ha habido también, ayer se ha podido participar de la asamblea departamental, donde se ha elegido a un nuevo directorio del Consejo de Capitanes Guaraníes del departamento de Tarija, ¿no? Entonces tenemos un flamante presidente que ha caído esa cartera en uno de los hermanos que es de nuestra zona, ¿no? Entonces, eso le vamos a ir comentando más adelante durante el programa. Ahora nos encontramos aquí en nuestras oficinas de nuestra casa grande, donde vamos a mostrar un poco lo que es el taller de mujeres sobre psicodrama. Se ha venido desarrollando toda la mañana. Esta es la segunda etapa. Entonces, estamos viendo ahí a las mujeres, ¿no? que están ahí haciendo diferentes actividades de relajación, ¿no? Están con una licenciada que vino a hacer al taller, ¿no? Esto con la finalidad de que la mujer también pueda desestresarse un poco, relajarse, pueda cuidarse a sí misma, ¿no? Porque muchas veces dejamos y nos estresamos y eso también nos enferma, ¿no? A cada una de nosotros, tantas actividades que hay. Entonces así estamos viendo el trabajo de las mujeres. Son técnicas de relajación que se está realizando. Está pasando este taller la licenciada Eli. Enseguida vamos a hablar con ella un ratito. Vean ustedes cómo las mujeres trabajan para relajar un poco. Estamos viendo ahí la técnica de relajación. Bueno, este taller se viene trabajando con el proyecto que tienen las mujeres del predio de Laguna Chica, ¿no? Este proyecto es de las defensoras
defensoras ambientales, se llama así, y defensora de nuestro territorio, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto también hay los cuidados. Una de las acciones u objetivos de este proyecto es el cuidado, el autocuidado, ¿no?, de las mujeres, ¿no?, en el tema de salud, en el tema de bienestar, ¿no? Entonces, para eso se ha trabajado este proyectito también. Y hoy nos toca trabajar, nos toca hacer el seguimiento. Entonces, las mujeres del predio Laguna Chica han salido, se encuentran aquí en nuestras oficinas, llevando adelante este taller, ¿no? Entonces, enseguida yo creo que vamos a entrevistar a algunas de ellas. Aquí estamos con la hermana Modesta. Ella nos va a comentar, a ver, un poquito sobre este tallercito. ¿Cómo está, hermana Modesta? Muy buenas tardes. Estamos en el programa Ñañope Ñande Ñe. Coméntenos de qué se trata este tallercito. Estamos viendo que están haciendo varias técnicas de relajación para ustedes, las mujeres. Coméntenos un poquito, hermana Modesta. Karma Urucha Mariela, Karma, todos los clientes, ¿no?, que están en Ñande Ñe. Para nosotros como mujeres es muy importante este taller de la institución de SINCA, para que recordemos, ¿no?, también los anteriores talleres que hemos tenido. Ahora estamos nuevamente retomando, es como si estuviéramos naciendo nuevamente, que está retoñando nuestra enseñanza, ¿no? Es como un árbol que la han cortado, y nuevamente estamos iniciando en este taller de la institución de SINCA. Para nosotros como mujeres es muy importante que todos estamos aprendiendo juntamente aquí con las hermanas, y estamos pasando muy bonito aquí en la casa del pueblo guaraní. Y también hay jóvenes que también ya se están encaminando, ¿no?, para aprender cómo es pasar los talleres, ¿no?, en SINCA, para que también tengan ellos conocimiento, porque nosotros ya hemos pasado ya, y nosotros nuevamente estamos retornando. Y a mí me alegra mucho, ¿no?, que estoy viendo jóvenes que no han participado y ahora están participando, para que sigan adelante, y también ellos tienen que aprender lo que hemos aprendido nosotros. Para mí es muy importante eso, Urucha Mariela, este taller, para que estemos compartiendo, ¿no?, con las hermanas de diferentes comunidades que estamos aquí presentes. Estamos compartiendo la necesidad y aprender más que todo, ¿no? Estas son técnicas de relajación para ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente usted, doña Modesta? ¿Qué cosas, qué juegos han hecho? ¿Para qué nos está sirviendo eso? ¿Cómo se siente? Bueno, para mi persona, yo me siento bien relajada con lo que estamos pasando aquí, ¿no? Reflexionando más que todo, para cada una de las hermanas. Es muy bonito, y eso es un también para nosotros, ¿no?, que también nosotros bajemos a nuestra comunidad y hagamos lo mismo que estamos aprendiendo aquí en el taller de la institución de SINCA. Para mí es muy relajante que cada juego que hay de diferente, y eso aprendemos, y eso es lo que, y los mensajes más que todo para las jóvenes, ¿no?, porque necesitan los jóvenes también aprender de estos mensajes que como pueblo guaraní, ellos también tienen que estar los jóvenes, porque nosotros como mayor ya estamos dejando, ¿no?, y tenemos que enseñarnos en la comunidad misma, tenemos que enseñarnos también a los jóvenes. Eso sería, ¿no, Urucha Mariela? Es muy bonito que estamos pasando. Sí, sí.
está muy bonito, ¿no? Y las hermanas están participando, están aprendiendo. Está muy bonito, dice Mariela. Eso sería. Así es, Brucha Modesta, estamos así transcurriendo en el taller. Ahorita siguen nomás con otra técnica de relajación. Entonces, ahora, a ver, vamos a hablar también un poquito con la hermana Ismelda, quien también nos va a comentar un poco sobre el taller. Y también lo que se viene después, más adelante, con las mujeres de la comunidad de Coimaguazu, como organización, como comunidad también. Tengo entendido que ya se acerca su fecha de aniversario como organización de mujeres que tienen ahí y también como aniversario un año más de la comunidad, ¿no? Entonces, tal vez... vamos a preguntar aquí a la hermana Ismelda cómo se ha organizado el grupo de mujeres, ya que este año cumplen un año más de vida, y bien ahora son beneficiarios tal vez de un pequeño proyecto del predio. Ellos se encuentran en el predio Laguna Chica. Están ahí asentados ya toda la comunidad de Coimaguazu. Entonces ahí es donde se busca, ¿no?, un apoyo, se busca un pequeño proyecto como para el asentamiento humano, para la consolidación de ese territorio que en algún programa ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar un poco con la hermana Ismelda Santos. ¿Cómo está, hermana Ismelda Santos? Muy buenas tardes. Aquí con el programa Ñaño Peñandeñé. Queremos compartir un ratito, ya que están ustedes en pleno taller. Vamos a hablar un ratito con ustedes. Muy buenas tardes, un saludo para Ñaño Peñandeñé. Muy buenas tardes al programa, a todos los conductores. Vamos a hablar un poco de nuestra organización de mujeres, ¿no es cierto? Nosotros nos hemos, a través de una hermana, Modesta Medina, nos hemos organizado el 14 de diciembre del 2017. Cuando ingresamos, el 2010, cuando ingresamos al predio. Entonces nos hemos organizado a la cabeza de la Rubicha Modesta Medina. Ella nos ha organizado, entonces desde ese tiempo estamos trabajando con las mujeres, con las hermanas de la comunidad en el predio Laguna Chica. Justamente las actividades que tenemos nosotros es, por ejemplo, capacitaciones, hacemos cursos, trabajamos en huertos, o sea, todo lo que se llama tema de gastronomía también, lo realizamos. Entonces, a modo de estar confraternizadas como hermanas, tenemos todas esas clases de trabajo. Y ahora justamente estamos pocos días de cumplir ya 2 años de nuestra gestión también, por lo cual estamos programando una feria gastronómica artesanal en dicha comunidad, en nuestra comunidad Coimaguazu, predio Laguna Chica. Es el 2º año y estamos organizando esta feria, no solamente para nuestra comunidad, estamos invitando igual a otras hermanas que participen, que hagan realce esta festividad que tenemos, ¿no? Este agasajo. Entonces, agradecer a usted, Brucha Mariela, por la entrevista. Ya, a ver, Milena tal vez tiene una pregunta por ahí para la hermana Ismelda. Claro, Brucha Mariela. No, realmente un orgullo para decir que hay, ¿no?, una organización de mujeres ahí, todo eso. Pero quisiéramos saber cuál es el objetivo. Ya estamos terminando este año, Brucha Ismelda. ¿Y cuál sería el objetivo para el año? ¿Cómo se organizaría? ¿Cuál sería la... A ver, no se escucha. A ver, Milena, un ratito. ¿Puedes repetir la pregunta? Claro. ¿Cuál sería el objetivo que tiene como organización de mujeres dentro de Coimaguazu para el siguiente año? No sé. Bueno, no pudieron organizarse por tema de la pandemia,
si es que se organizaron, no hubo muchos frutos, pero para el año, ¿cuál sería? ¿Cuáles son las búsquedas que tuvieran? Ya, nuestra hermana Milena dice, ¿cuál sería su objetivo ahora? Hacia dónde apuntan ahora este año, ya que, o sea, el año que viene, porque este año no fue tan satisfactorio para nosotros, porque hemos tenido un tiempo de cuarentena, hemos estado aislados, dificultados, ¿no? Las salidas y todo por el tema de la pandemia. Ahora, ¿qué se viene? ¿Qué cosas están planeando para este siguiente año, doña Ismelda, como mujeres? Bueno, muchas gracias, ¿no? Por su pregunta, le dicen Milena. Sí, efectivamente, hemos tenido este año un tropiezo, pero eso no es que no quiso decir de que no estábamos estancados del todo, ¿no? Más allá de lo que no hayamos podido hacer mucho, pero se hizo algo a través de todas las ayudas que ha habido igual mediante la zona. Hemos podido estar, ¿no? Pero yo justamente este 12 de diciembre voy a llamar a la reunión porque ya cumplo mi gestión este año, que es el 14, ¿no? de diciembre, pero a ver qué deciden mis bases, porque a través de mi persona como presidenta tengo mi directorio, pues componemos 5 hermanas, llamaremos a una nueva elección o qué dirán nuestras bases, que son 20 mujeres que están a nuestro cargo. Y si fuese así de que tengo que hacer una nueva elección, hay una nueva hermana que esté a la frente de las mujeres organizadas, tenemos unos proyectos de hacer una sede para nosotros y continuar, ¿no? con el tema de los cisternas que nos hacen falta, ver todas esas necesidades. Hay muchas necesidades en la comunidad, pero a través, si es que hay el cambio, igual voy a estar para apoyar. ¿Por qué? Porque por las mujeres, por la comunidad, por la organización. Trabajo productivo tenemos en el tema de nuestros huertos de las mujeres, y tenemos huertos igual así familiares en nuestra casa, y ya vamos a implementar más huertos igual a través de los proyectos que lleguen y del apoyo que siempre nos están dando, ¿no? nuestros técnicos, nuestros superiores. Qué bueno, Grucha Ismelda. Y dígame ahora, pasando ya a un tema un poco más sobre el taller que tuviera aquí dentro del lo que están pasando ahorita, el taller que están teniendo de autocuidado, cuidado de, como decía Mariela, de psicodrama. ¿Usted cómo se siente? Ya ha pasado esta media mañana, realmente tuve la oportunidad de ver un poco la dinámica que se estaba utilizando ahí, y realmente estaba viendo que las licenciadas son muy eficaces, porque algunas ya que se estaban haciendo. ¿Se siente ustedes mañana de recibir las técnicas de autocuidado? No solamente vamos a el autocuidado físico, también el autocuidado emocional que ahora se está. Sí, efectivamente es un taller, aparte de relajarse, acá uno viene a aprender, y porque ahora, hoy en día, con toda esta enfermedad, nosotros más que todo como madres ya así mayores, andamos estresados por tantos problemas, ¿no es cierto?, que tenemos a veces. Todos estos talleres nos ayudan bastante, nos relaja, nos hace perder un tiempo de estar preocupada, porque nosotros tenemos muchas obligaciones como mujer. Entonces venimos acá a modo de confraternizar, a aprender, para que el día de mañana también enseñar a todos nuestros seres queridos, o más que todo en la comunidad, a los jóvenes que vienen detrás de nosotros. Es muy importante este taller que nos brindan a través de nuestras responsables de género, de usted y del proyecto del SINCAT, ¿no? De todo el directorio del SINCAT. Dios mediante, para el próximo año seguiremos esperando todas estas clases de talleres, y como ya para el año Dios va a querer que pase esta pandemia, y vamos a estar más seguido con actividades que nos favorecen a todos nosotros, y quisiéramos también a través de estos medios que ustedes nos brindan, que lleguen también a las comunidades. Y ahora en nuestra comunidad, gracias a Dios, tenemos luz, entonces también se pueden hacer todos estos talleres, porque también tenemos jóvenes allá en nuestra comunidad, en nuestro predio Laguna Chica.
Así es, hermana Ismelda, creo que es importante, ¿no? El autocuidado emocionalmente, ¿no? Primero, siempre es necesario salir de lo común, ocuparse un poco de nuestro cuerpo, de nuestra mente, porque a veces estamos, como decía antes, bien estresados y eso nos dificulta tal vez para pensar mejor, para estar de buen ánimo, para prepararnos, ¿no? Y para relacionarnos o para comunicarnos también con otras personas, ¿no? Mucho hace el estado, el buen ánimo que tenemos para comunicarnos, ¿no? Hacia otros, ¿no? A veces estamos un poco estresados, aburridos, ¿no? Entonces es necesario que hagamos este tipo de actividad para las mujeres, con las mujeres, para que ellas también se puedan tener el cuidado necesario con su mente, con su cuerpo, ¿no? Entonces, doña Ismelda, ¿para cuándo está previsto las actividades de aniversario? ¿Qué cosas van a hacer para ese día? ¿Hay planificada alguna actividad tal vez por el aniversario de las mujeres de Coimahuasi? Sí, un poquito tal vez comentarle también de que tenemos nosotros como organización de mujeres nuestra feria, ¿no es cierto? Nuestro aniversario, pero en el mes de diciembre también tenemos, no sé si puedo comentarle todo esto, el 8 de diciembre tenemos la festividad de la Virgen de Cotoca. Comenzamos el 8 con nuestros agasajos de nuestra comunidad. Tenemos misa, hay bautismo y por ahí también se dé un matrimonio en nuestra comunidad. Luego tenemos nuestra feria gastronómica, que es artesanal más, ¿no? Que es el 14 de diciembre, por festejar los 2 años de creación de nuestra organización de mujeres. Y luego también, bueno, nos toca festejar el 18 de diciembre, que es el aniversario igual del predio Laguna Chica, que ya enteramos 3 años ahí en el predio. Entonces tenemos 3 actividades muy grandes, muy significativas, que nos fortalece día a día más a todos nosotros los que vivimos en Laguna Chica, y por lo cual entonces también me cabe invitar, ¿no?, a todos los hermanos que participemos, ¿no?, con esa fe que tenemos igual hacia la mamita de Cotoca desde el 8. Vamos a hacer llegar también las invitaciones a la feria gastronómica que realizamos. Tenemos igual, hacemos entre mujeres igual un relámpago, como le llama, casi no le entiendo mucho de deporte, pero también lo hacemos al deporte. Entonces vamos a jugar ahí entre mujeres igual, vamos a tener premiaciones para la feria igual, nos estamos movilizando con el directorio ya a hacer nombrar padrinos, gestionando para que hagamos realce a nuestro aniversario, ¿no? Porque ustedes saben de que ahorita también con esta pandemia no podemos tener los recursos suficientes, pero de a poquito para confraternizar el 14 de diciembre. Habrá muchas cosas para que veamos, para que dictemos, ¿no?, también en gastronomía. Eso sería. Muchísimas gracias por su entrevista y que Dios los bendiga a todos ustedes. Bien, ahí hemos estado con la participación de la hermana Imelda, ¿no? Entonces vamos a ir mostrando un poco lo del taller. Sigue en curso. Están ahí compartiendo un trabajo de otra técnica, ¿no?, de relajación. Si pueden ver ustedes, están ahí con la licenciada, quien está dirigiendo el taller de mujeres, es de sociodrama. Bien, Yule, yo creo que vamos a un tema musical. Luego yo creo que vamos a entrevistar también un poquito a la profe que está ahí con el taller. Ahorita está un poco ocupada. Tal vez si hay un tema musical, vamos aquí. Alúmbrame, estrella mía, quiero ser gato en tu rama, la sombra que te cobije,
en las tristezas del alma. El viento nos lleve siempre unidos en la distancia. El beso que aquella noche alumbrara mi solitario camino, encaminaste mi alma. Yo quiero ser tu destino, el que te ame mañana. Quiero quedarme contigo, dueña de mis pensamientos. Florcita que has despertado la pasión que llevo dentro. En arenas de poesías voy pronunciando un te quiero. Alúmbrame, estrella mía, para que siga cantando y escuches cuando la brisa lleve mi voz a tu lado. En pedacitos de cielo, eterno amor te curado. Desierta estaba en mis manos antes de haber conocido el pueblo de tus caricias, tu piel morena que ansío. Desde que entraste en mi vida, mis días tienen sentido. Las tristezas que quisieron alejarnos, y entrelacemos los dedos para seguirnos amando. Que si hay amor verdadero, nada podrá separarnos. Mi amor, que yo quiero sentir tus labios en los míos. Y amanecida en tus ojos, negros capullos de abrigo. Besa mi amor, que yo quiero quedarme siempre contigo. Alúmbrame, estrella mía, para que siga cantando y escuches cuando la brisa lleve mi voz a tu lado. En pedacitos de cielo, eterno amor te curado. Bien, volvemos con nuestro programa Ñañope Ñandeñé, hoy martes 1 de diciembre, bueno, el último mes del año. Creo que estamos cerrando también con muchas actividades dentro de nuestra organización y también aperturando otras que han quedado ahí paralizadas por muchas razones tal vez, ¿no? Entonces, hoy también vamos a comentar lo que ha pasado dentro de la semana. Ayer hemos tenido una asamblea departamental convocada tal vez por las diferentes capitanías de nuestra región o de nuestro departamento de Tarija. Se han autoconvocado, tal vez se podría decir así, para ver sobre nuestro consejo, sobre nuestra estructura orgánica, ¿no? En el cual estaba un poco vacía, estaba dejada, ¿no? Entonces, para eso se ha convocado, ¿no?, a una asamblea departamental donde se ha elegido a nuevas autoridades, ¿no? En ese sentido hemos asistido como directorio de la zona Yacuiba a ser partícipes de esta gran asamblea. Bueno, ahorita no está el presidente del consejo departamental, no lo tenemos todavía, lo hemos invitado, pero tiene un poco de retraso. Entonces, pero vamos a ir adelantando un poco, vamos a ir comentando
lo que ha pasado en esta asamblea. Para eso tenemos aquí a la presencia de la Burrubicha Evarista Cadencia, quien ha sido una de las principales, ¿no?, en asistir como zona Yacuiba, con representación, tal vez con delegados para asumir este cargo de responsabilidad del Consejo de Capitanes Departamentales de Tarija. Ella nos va a comentar todo lo que fue nuestra magna asamblea departamental. Entonces, ya, aquí la tenemos a nuestra Burrubicha Guasu, Evarista Cadencia. Muy buenas tardes. Estamos con el programa Ñaño Peñandeñé. Queremos que nos comente un poco lo que fue la asamblea departamental, cómo fue la convocatoria, por qué nos hemos reunido, el objetivo de la convocatoria. Burrubicha. Bueno, un saludo cordial a toda la población, a todos los que nos siguen mediante esta red, al programa Ñaño Peñandeñé, a la Burrubicha Milena, a la Burrubicha Mariela. Gracias siempre por darnos la cobertura e informar, no, el trabajo que venimos realizando. Efectivamente, la semana anterior ha sido una semana bien atareada, con mucho compromiso, asambleas zonales, asambleas comunales, asambleas zonales. Y bueno, ayer tuvimos la asamblea departamental, ¿no? Creo que la finalidad de todo esto era consolidar de nuevo al Consejo de Capitanes, que estaba un poco descabezado, ¿no? Si bien teníamos un presidente, pero que, bueno, no tenía su brazo operativo, y además que había cumplido su función, había cumplido su gestión, perdón, ¿no? Entonces, como que ya meritaba un cambio, ¿no? De ahí es que nace la convocatoria, de autoconvocarnos, ¿no? Tanto Villamonte, Caraparí, Yacuiba, ¿no? Para de manera inmediata podernos reunir con las otras zonas. Y bueno, también haya demostrado predisposición, y creo también que es agradecerle a él por reconocer, ¿no?, que era necesario un cambio de directorio para empezar a trabajar y con nuevas proyecciones de aquí en adelante. ¿Estaban todas las capitanías, Burrubicha? ¿Cuántas capitanías en Tarija? Sí, ha salido la convocatoria para reunirnos en la APG de zona Caraparí. Ha estado presente las 3 zonas del Chaco, Caraparí, Yacuiba, Villamonte, la regional con sus 3 zonas del Iticahuasu y la APG zona Bermejo también. Hemos estado todos, hemos participado toda la zona. Por lo tanto, se ha llevado adelante la asamblea como estaba prevista, ¿no?, de la manera más pacífica, ¿no?, consensuada, y de ahí es que nace un nuevo directorio, quien tiene la gran responsabilidad de trabajar por bien del Consejo, por bien de las capitanías, por bien de la zona, y bueno, devolverle la estabilidad, como podemos decir, del Consejo de Capitanes, que se encuentra con serios problemas, ¿no?, de sus bienes. ¿A quién asumió la responsabilidad esta vez? ¿Qué zona? ¿A quién les ha tocado? ¿Ha sido delegado por alguien? Bueno, en la misma convocatoria ya se había definido el cambio. Cada zona tenía que haber llevado a sus postulantes para estos cargos o diferentes carteras. Bueno, de acuerdo a como es nuestra magna asamblea, ¿no? Zona Yacuiba sí se había basado la convocatoria, habíamos hecho una asamblea zonal por otro tema, donde se aprovechó a elegir el representante que iba de aquí de Yacuiba, que es el hermano Teófilo Quispe Cuarasi, de la comunidad de Tembipe, el cual sale ganador allá como presidente del Consejo de Capitanes, ¿no? Luego está la hermana Paulina Cueva de APG de zona Villamonte. Y bueno, también están conformados por hermanas de Caraparí, y también tenemos otra hermana en la parte de salud y educación, que es de Nilda Camaro, de la comunidad del APG Campo Grande.
Y bueno, así, de esta manera queda conformado el nuevo directorio del Consejo de Capitanes, como ya les hacía mención, una elección bien consensuada, ¿no? Acordada por todos, todo se ha llevado bajo la normativa, ¿no? Como corresponde, y el directorio queda elegido y posesionado legalmente de acuerdo a los usos y costumbres o procedimientos propios que nosotros tenemos dentro de la Asamblea de las Ñemboatigas. ¿Cuál sería su primer trabajo? ¿Ya lo han dado alguna tarea tal vez al consejo mismo? ¿Cuál sería su primer actividad o trabajo más que todo para todas las zonas o para el departamento como consejo de capitanes? Bueno, creo que la convocatoria o la preocupación sale, ¿no? De ahí, de que el Consejo tiene su propio ambiente, el cual se encuentra embargado, hipotecado. Creo que esa es la primera tarea que tiene que encarar el Consejo, ¿no? Recuperar los bienes que tiene, ¿no? En la ciudad de Tarija. Y posteriormente vendrán otros trabajos, justamente dentro de unos minutos. El pleno del directorio se reúne justamente aquí en nuestro salón para delegar trabajo, funciones, hacer planificación de trabajo, darle tarea a lo que específicamente en primera instancia debe trabajar el Consejo, ¿no? Entonces, en unos minutos más estaremos reuniéndonos y ya le estaremos dando informaciones en los posteriores programas. Así es, así escuchábamos a la Burbicha Evarista Cadencia, quien nos informaba, ¿no?, acerca de lo que fue la Asamblea Departamental de Capitanes del Departamento de Tarija, quien ha caído la responsabilidad en nuestro Burbicha Guasu, Teófilo Quispe, quien es de aquí de la zona Yacuiba. Creo que ha sido un logro más para nosotros como zona Yacuiba, y bueno, esperemos que nuestro Burbicha tome las riendas de nuestro consejo y pueda llevar adelante un gran desafío, un gran trabajo, ¿no?, para que nuestra organización vuelva a estabilizarse, ¿no?, por los problemas que ha tenido. Estamos así, ha estado mucho tiempo abandonada, ¿no? Entonces, eso es la actividad que se ha llevado adelante en este fin de semana o en este empiezo de semana. La asamblea ha sido llevada adelante el día de ayer, ¿no? Aunque a la zona nos ha costado un poquito llegar por el tema de las lluvias, pero bueno, hemos asistido y se ha llevado adelante dicha actividad. Bueno, también y yo creo que lo estábamos esperando al presidente, al nuevo presidente del consejo, pero no ha llegado. Tienen una agenda ya para hoy, reunirse entre directorio para ver cuál es el plan, la actividad que van a tener, ¿no? Queríamos entrevistarle, pero yo creo que luego va a ser, tal vez en un próximo programa, porque bueno, está haciendo por ahí sus gestiones ya, ¿no? Entonces, eso comentarle, bueno, a nivel orgánico se está haciendo ese trabajo, se va a hacer el seguimiento, vamos a apoyar a nuestro hermano Teófilo, quien es de aquí, de nuestra zona, y bueno, merece todo el respaldo de nosotros como autoridades zonales, también como comunidades también de la zona Yacuiba, ¿no? Vamos a ver el trabajo que va a hacer y lo vamos a acompañar en el trabajo, ¿no? Porque eso se requiere, que nuestras autoridades o nuestros brazos operativos estén ahí apoyando a nuestros hermanos, ¿no? Porque si lo dejamos solo también eso no funciona así, ¿no? Lo dejamos ahí,
y está abandonado porque creo que eso pasó también con la anterior directiva, ¿no? Entonces no hay un apoyo de las capitanías zonales, peor comunales, entonces es necesario que se haga el seguimiento, que haya apoyo, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Uno necesita el apoyo emocional, moralmente, tal vez económicamente, porque nuestro consejo está ahí sin ningún recurso, hemos tenido dificultades años anteriores, ¿no? Incluso ha habido procesos, ¿no? Entonces, por eso tal vez el abandono también, pero ahora, bueno, se está volviendo a reestructurar, hay un nuevo directorio y yo creo que desde ahí se va a ir trabajando, ¿no? Entonces, eso fue lo de ayer. También tenemos a una hermana de Villamontes, quien es la segunda vicepresidenta del consejo. Ella es una mujer también joven que siempre ha estado en la dirigencia. Es nuestra hermana Paulina Cuevas, ¿no? Que ella ha sido elegida también como segunda, ¿no? Que ella va a estar acompañando. También ella nomás representa el cargo de género. También vamos a estar coordinando algunas otras actividades o nuevas gestiones que ella pueda realizar desde el departamento ya, ¿no? Entonces, es necesario también conocer esto como mujeres tal vez de las comunidades, ¿no? De las otras zonas, ya conociendo quién es nuestra autoridad departamental, ¿no? A quién podemos dirigirnos, podemos proponer tal vez algunos proyectos, ¿no? Algunas sugerencias, ¿no? Necesitamos que se le apoye de todas formas, ¿no? Entonces, creo que va a haber ahora un trabajo coordinado para que nuestro departamento se levante como organización, nuestra estructura, ¿no? Primero debemos estructurarnos bien y luego recién para que podamos gestionar las cosas, ¿no? Eso fue, así les comento a grandes rasgos lo que fue nuestra asamblea departamental. Ha habido asistencia, como ha dicho la Burubicha Eva, de todos, ¿no? De todos, al 100% de las capitanías de las regionales, tanto Yacuiba, Carapari, Villamontes, y lo que es la zona Iticahuasu, que son tres subzonas, ¿no? Y lo que es Bermejo, ¿no? Todos ellos han asistido con sus respectivos capitanes, delegados, de toda la directiva zonal, ¿no? Entonces, los hermanos de Caraparí hemos tenido un buen recibimiento. Gracias por recibirnos también en su casa grande. Hemos compartido, ahí vemos un almuerzo, una olla común que ha sido preparada por ellos, ¿no? En un cuarto intermedio. Hemos estado ahí casi todo el día, ¿no? Hasta que, bueno, se ha llegado, había un debate, se ha llegado a un consenso y se ha podido elegir nuestros representantes. Ahí le vemos, en su mayoría son mujeres, porque las mujeres están ahora dirigiendo la mayoría de las capitanías. Entonces es así que nosotros también habíamos delegado 2 personas, un varón y una mujer, quienes han ocupado cargos, el primero como presidente y la Burubicha como responsable de salud y educación, ¿no? Entonces así fue. Milena, tal vez quieras comentar algo al respecto. Bueno, Burubicha, ya como usted decía, ¿no? Si hemos llevado al hermano Teófilo ahora Burubicha del Consejo de Capitanes, es porque algo bueno, o hemos visto, hemos puesto nuestra confianza en él para que pueda gestionar y a realizar nuevas gestiones también, para ver y sobrellevar todo lo que viene a ser la APG a nivel de Tarija, ¿no? Y decía Laurita, la tarea del primer trabajo va a ser rescatar la casa que se tiene, no sé en qué estado está, si está embargada, si está hipotecada, si tiene alguna deuda.
pero bueno, eso va a ser su primera tarea para el nuevo Consejo de Capitanes. Y como usted decía también, si lo hemos llevado, si están ahí, es porque nosotros queremos que estén ahí. Ahora nos queda apoyar en toda decisión que ellos tomen, porque les damos la plena confianza que ellos van a poder con ese cargo que ellos tienen. Y felicitarles, por último, al Bruicha Teófilo, lo conozco, es una gran persona, y sé que él va a poder con ese cargo. Y a la Bruicha Nilda, ya que es de educación, es de la comunidad de Campo Grande. Bueno, vamos a ver el trabajo que ella realiza, y para nosotros es un orgullo y pueda gestionar y traer buenas cosas para nuestras comunidades, ¿no? No solamente para PG Yacuiba, sino para las otras capitanías. Así es, yo creo que con esa finalidad van nuestros dirigentes, ¿no? A hacer muchas gestiones, a que se vea un poco el desarrollo para nuestras comunidades, para nuestra gente joven, en el caso de estudiantes, ¿no? Hay mucha juventud que está saliendo de los colegios y necesitan ir a cursos más superiores, entonces ahí donde acudimos a nuestras autoridades departamentales para que ellos puedan gestionar el tema de las becas, ¿no? El tema de las becas en diferentes instituciones de estudios, ¿no? Tanto la universidad, las normales, los institutos, ¿no? Es ahí donde se precisa la representación a nivel departamental para que haya los convenios correspondientes para que nuestros estudiantes sean beneficiados con esas becas, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran logro este paso que hemos dado como departamento, como consejo de departamento. Ya tenemos representantes de nuestro pueblo a nivel departamental para que puedan hacer esa gestión. También pensando en lo que es las elecciones subnacionales, ¿no? Porque nosotros como pueblo también tenemos representantes dentro de esto. Elegimos nuestras autoridades de acuerdo a nuestros usos y costumbres, ¿no? Y también el consejo tiene que respaldar a esas autoridades, ¿no? También eso era la preocupación como zona, como autoridades zonales, ¿no? Que han buscado la forma de cómo reunirse porque no había convocatoria alguna primero, ¿no? Y se ha tenido que autoconvocar las diferentes capitanías para que se lleve adelante esta asamblea, ¿no? Y exigir un poco tal vez al dirigente anterior, ¿no? Para que él pueda llamar a una asamblea departamental, ¿no? Esa era la finalidad, tal vez preocupado por nuestra situación en el ámbito político, ¿no? Porque ahí estaban las elecciones nacionales en el cual no sabíamos, no teníamos representatividad departamental, ¿no? Es por eso que ahora se ha visto esa necesidad, ¿no? De reestructurar lo que es el consejo departamental, ¿no? Para que ellos puedan ver y llevar adelante y respaldar a aquellas autoridades. Claro, es en consenso de una magna asamblea, ¿no? Pero tiene que haber los representantes también departamentales. En ese sentido se ha visto, ¿no? Necesario que haya una estructura nuevamente de nuestro consejo, ¿no? Y bien, yo creo que estamos llegando al final, ¿no? de nuestro programa. Así comentándole, ¿no? De las actividades que hemos tenido dentro de la semana y de lo que se está llevando adelante en nuestro taller con las mujeres de la comunidad de Coemaguazu. Es un taller más que ha estado planificado dentro de su proyecto de las mujeres del predio, ¿no? Entonces, así yo creo que estamos concluyendo. Yo creo que hay un tiempo para un tema musical más y luego ya hacemos la despedida. Yule. Buenas tardes.
Ahí estábamos viendo unas melodías, estábamos escuchando unas melodías de nuestra cultura, de nuestro pueblo, viendo algunas imágenes hermosas, hermosos, los niños ahí bailando, también las mujeres con sus bellos atuendos, ¿no? Realmente nuestra cultura es algo hermoso, ¿no? Bueno, yo creo que eso es de las hermanas de Tentayape, es lo más original que tenemos de nuestra cultura, ¿no? Es muy bonito ver esa danza, ¿no? De nuestros antepasados mostrando lo que es nuestro arete guasu. Así estamos entonces llegando al final de nuestro programa. Gracias por escucharnos. Hoy empezando diciembre, ¿no? Es tal vez algo medio triste, no sé, yo me siento así un poco triste porque es un último mes del año, vienen las fiestas navideñas y ahora yo creo que va a ser un poco más triste. En vez de haber alegría, tal vez como todos los años va a haber un poco de tristeza, ¿no? Tal vez por lo que ha pasado, por el tema de la pandemia, muchos hemos perdido un familiar, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser una Navidad diferente, no hay muchos ingresos, mucha economía, nuestros niños tal vez no tengan un regalo, un juguete, ¿no? Por esta cuestión, ¿no? Pero yo creo que el buen ánimo está ahí, estamos ahí para levantarnos el ánimo emocionalmente. Yo creo que nuestros niños necesitan de un apoyo, del cariño de nuestros padres, de toda la familia, ¿no? Y también la gente mayor. Yo creo que vamos a estar ahí unidos, porque tal vez cuando uno está unido se ve entre familiares, entonces es menos la tristeza, ¿no? Entonces creo que va a ser un mes
pesado para nosotros porque tenemos que trabajar nomás normalmente y viendo también de cómo llegar a esa gente humilde, a nuestros niños más que todo. Tal vez estamos planificando, no sé, llegar con un chocolate, con unos juegos de recreación, tal vez vamos a ir planificando con nuestra compañera Milena para ir viendo, ¿no? A todas las comunidades, llegar a todas las 22 comunidades que están dentro de nuestra organización. Yo creo vamos a ver la forma, estamos buscando, vamos a hacer campañitas tal vez por ahí para llegarle con alguito especialmente a nuestros niños, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer tal vez en este mes de la Navidad, ¿no? Y así vamos a ir, yo creo, trabajando por nuestra gente, por nuestros niños especialmente, ¿no? Eso es un cambio, vamos a ir hablando más adelante de eso. Entonces, muchas gracias por compartir nuestro programa Ñañope Ñandeñé. Milena, tus despedidas. Yo creo que vamos a estar el próximo martes con un programa más, con nuevos temas tal vez. Milena. Bueno, realmente empezamos un nuevo mes nostálgico, como usted decía, ¿no? Pero no nos desanimemos, sigamos trabajando, sigamos ahí buscando nuevos recursos con que apoyar a los niños. Realmente hay, como usted decía, ya tenemos nuevos proyectitos por ahí que se están todavía cocinando. Esperemos todos nos salgan bien. Y agradecer nuevamente que nos dejan dejan permitir entrar en sus hogares. Aquí un poco en la oficina el Inge se está comprometiendo con algunos chocolatados por ahí, me está haciendo. No se preocupe, Brucha. Ya. Agradecer a las 22 comunidades que nos dejan entrar a sus hogares, a la radio, a SINCAP, a Yule, que siempre que está detrás de cámara ahí guiándonos con el programa. Y bueno, en otra ocasión la vamos a entrevistar a ella. Esperemos para que nos cuente los nuevos proyectos, las nuevas metas que se tiene como SINCAP apoyando a la APG. Bueno, hasta luego, Bruicha. Esto fue el programa Ñañope Ñandeñé. Tejiendo justicia. Tejiendo igualdad. Tejiendo identidad. El Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija, CIMCAT, presenta el programa radial alternativo Ñañope Ñandeñé, tejiendo nuestra palabra. Desde el saber de nuestras abuelas. CIMCAT, democratizando el derecho a la comunicación por el acceso a la justicia plural en clave de género, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de Fundación Construir, Fundación Unir, AESUNCAMI y Visión Mundial en coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos.